Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Semana del Hogar en Vía Confort. Aprovechar y comprar todo hasta con un 25% de descuento en productos seleccionados. Hace que tu cocina sea mucho más linda con este combo. Mira, kit de cocina con mesada en acero inoxidable, más un microondas digital, más una procesadora, todo por solo 12 cuotas de 749 pesos. 749 pesos. O podés llevarte un microondas digital más un mueble multiuso por solo 12 cuotas de 349 pesos. Entérate de más ofertas ingresando en la web de viaconfort.com.uy. Semana del Hogar en Vía Confort con descuentos de hasta el 25%. Llama al 2507-3883. Bien, dejamos los juegos preelectorales que nos van a dar mucho que hablar. A partir de hoy, además, que recuerden, está en el Teatro de la Candela el relanzamiento del Espacio 609. Se viene el 13 de octubre el Congreso Nacional. Por lo pronto, del Frente Amplio habrá novedades dentro de poco. Y vamos a concentrarnos en otro tema que también tiene novedades que vuelven a generar polémica. La polémica que siempre estuvo rondando el caso. ¿Recuerdan? María no se va. Esta niña que había venido con su madre viviendo en España, uruguayas, ¿no? Estaban viviendo en España con el papá de la chica, vienen de vacaciones, pero en el avión la niña empieza a hacer unos dibujos y salta lo que para muchos especialistas eran síntomas bastante preocupantes de posible abuso sexual por parte del padre. Se presentan las causas, empiezan los juicios. Aquí en Uruguay, en una primera instancia, los peritos, los del ITF, ¿no?, entienden que no hay posibilidades de asegurar ninguna confirmación de abuso sexual. En paralelo, otros peritos proporcionados por la madre dan cuenta de todo lo contrario. Pero lo cierto es que para la justicia valió el peritaje del ITF. Siguiendo la instancia judicial está el tema de la restitución de la niña a España, porque claro, la madre nunca volvió de sus vacaciones y no tenía permiso para quedarse. La justicia uruguaya entiende que la niña tiene que volver a España por un tema de derecho internacional, además, y que entiende que habrá suficientes garantías en España para que luego el caso por violencia doméstica y abuso sexual se dirima en España. Claro, pero la estás mandando a la boca del lobo si la dejás volver a España. Todo eso giró en torno al caso de esta niña. El hecho es que finalmente María, muy a pesar incluso de la excepción que hizo la Suprema Corte de Justicia en su momento, postergando la partida de María, contemplando los reclamos que se planteaban aquí, no solo por parte de la madre, sino también de movimientos y ONGs en general especializadas en el tema, se le permitió quedar. Pero en junio tuvo que volver. Y hoy la justicia española dice que en realidad, una vez más, vuelve a ver y hacer peritajes en los que no pueden encontrar prueba contundente de que se realizara abuso alguno. Y no solo eso, cuestionan los peritajes hechos en Uruguay. Es decir, la justicia de España, el sistema de España judicial, está cuestionando a nuestra justicia en Uruguay. Lo que genera todavía más controversia porque esa misma justicia española, y esto lo tienen que saber, fue cuestionada por la propia Unión Europea el año pasado. Hubo toda una investigación y que tuvo conclusiones significativas, donde, les voy a leer para no hablar por demás, ¿no?, pero que de alguna manera se sabía que se observó en la justicia española una posible aplicación indebida del interés del niño como una consideración primordial. Se constató falta de diligencia en la instrucción, siempre hablando de casos de abuso sexual. Se restaba valor a los testimonios de los niños, se identificaban alusión a la supuesta manipulación de las madres en estos casos, había dilaciones injustificadas, es decir, esa misma justicia española, a su vez, que nos cuestiona a nosotros, a su vez es cuestionada por una comisión especial de la Unión Europea por no estar respondiendo como debiera ante casos de abuso sexual. Entonces, estamos cada vez más perplejos ante estas situaciones. Nuestras invitadas hoy podrán agregar, por supuesto, mucha más información a todo lo que estamos presentando. Son Teresa Herrera, socióloga. Soledad también nos está acompañando. Soledad González, que había acompañado desde el principio también este caso. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí.
¿Ante qué estamos, les parece a ustedes? Bueno, estamos, buenas tardes antes que nada, gracias por el espacio. Estamos antes que nada en lo que nos temíamos que iba a pasar. Si ustedes recuerdan, nosotros lo que decíamos era María no se va y pedíamos que María y su hijita quedaran acá y que entendiera la justicia uruguaya. Así también, más allá de lo que planteó la Suprema Corte en su momento, también lo entendieron juristas de la calidad de la doctora Cecilia Fresnedo, que sostenía que este caso estaba dentro de las excepciones de la Convención de La Haya y por lo tanto la niña no tenía que retornar a España. La situación actual, y a mí me interesa que quede bien claro en qué estamos, como tú preguntabas recién, Victoria. Primero, la justicia española todavía no se ha pronunciado. Lo que hay es un peritaje. Este miércoles va a haber novedades, ¿no? Sí, sí, de dos peritas de la, sí, designadas por la justicia de Cataluña, un peritaje de 20 páginas en catalán, que ya hemos leído. Todavía la jueza del caso no se ha pronunciado, faltan 15 días. En ese peritaje, la única referencia bibliográfica que hay es el señor Richard Gardner, cuestionado esto que tú estás leyendo sobre lo que plantea la Unión Europea. Es un planteo en el cual además se plantea que no se puede usar el síndrome, el presunto síndrome de la alienación parental, que yo, como verán, tengo un montón de papeles acá, pero no voy a aburrir porque estamos en la televisión. Cualquiera puede, de alguna manera, consultar que ese presunto síndrome no ha sido avalado por ninguna organización científica de ninguna parte del mundo. Es más, la OMS acaba de rechazar nuevamente el petitorio de incluirlo entre síndromes psiquiátricos. Como eso se sabe que es así, entonces en este peritaje se menciona que los peritajes que se hicieron en Uruguay no fueron hechos siguiendo los dictámenes de Gardner en cuanto a cómo debe interrogarse. Y después, por supuesto, no se dice que AISAP, porque no lo pueden decir, porque ya saben que la justicia española y especialmente la de Cataluña ha sido muy cuestionada por usar el término, pero la conclusión a la cual llegan, entre comillas, es más o menos la misma. O sea, dicen que la niña no... Ellos también dicen, y eso también es importante decirlo acá, que no, lo mismo que dijo el ITF acá, que no pueden ni descartar... Exacto, ni que sí ni que no. Confirmar que hay abuso. Pero sí dicen que la niña no quiere ver al padre, que la niña tiene pánico de ver al padre. Y nuevamente se desconoce la palabra de los niños. Por otro lado, se dice que la niña no refiere o no relata el abuso. Y yo pregunto, y no lo pregunto yo, lo dice el doctor Rosansky, lo dice mucha gente que sabe mucho más de este tema inclusive que yo. Cuando un niño o una niña callan sobre esto, o se retractan incluso, generalmente es el mayor índice de que ha habido abuso y que la revictimización de hacerles relatar continuamente el asunto, ella claramente dice, y eso está en el peritaje, no quiero hablar más de esto. Incluso el peritaje que se hace ahora en España ni siquiera acepta la existencia de violencia doméstica en el entorno familiar. Sobre eso también... Le llaman pareja disfuncional. Sí, claro. A ver, ¿cómo le podemos llamar cuando en el 4 renglones después refieren que este señor, a quien además el peritaje plantea que es manipulador, que bueno, toda una serie de cosas, pero bueno, allá el señor... refieren que tanto la niña como la madre, uno de los episodios que más recuerdan es este señor tirando la notebook de ella, reventándola contra una pared.
¿Cómo pueden referir eso si no es violencia doméstica? ¿Y cómo pueden referir que no hay una relación de poder entre él y ella, como dice también el peritaje, cuando estamos hablando de una pareja constituida por alguien que vive en un lugar determinado, que tiene un cargo técnico, que es funcionario de un hospital, etcétera, etcétera, y una inmigrante que está ahí, digamos, como recién viviendo en esa zona, etcétera, etcétera? Es decir, más allá de si se cree o no se cree en el patriarcado, yo digo, estoy dando datos objetivos de situaciones objetivas. Bien. Ahora, si eso no es violencia... ¿Soledad? Nosotras, a ver, estamos en esta situación que si ustedes recuerdan cuando yo estuve al otro día de la Suprema Corte de Justicia, a medio que alerté que iba a suceder esto, ¿no? Que ya la organización Save the Children había hecho un informe donde más del 70% de los casos de abuso sexual infantil eran archivados en España. Que a esa justicia, España tiene un problema, ¿no? Y esto es, desde el momento que la propia Unión Europea decide investigar, tiene un problema en el abordaje de estos temas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en el caso específico de Cataluña, Save the Children dice que tiene el 73% de casos de archivo de abuso sexual. España tiene un problema grave en la atención de estos temas, cosa que nosotros también ya habíamos relevado previamente, porque parte del apoyo que nosotros le dimos a María y le seguimos dando a María fue la de relevar cuál era la situación a la que llegaba, contactar personal especializado español, que nos alertaran cómo manejaban esto. Todos los relatos que tenemos son de terror, pero tan de terror que en el mes de julio el Tribunal Supremo Español indemniza a una madre llamada Ángela González, lo pueden googlear, que la indemniza porque después de haber realizado 47 denuncias de maltrato contra su esposo, por supuesto la justicia la obliga a que la niña vea a su padre y él la termina matando. ¿No? Entonces, ¿qué nos pasa a nosotras? Como lo dije en aquella vez, lo vuelvo a decir, a nosotros lo que nos preocupa es la seguridad y la protección de esa niña. Entonces, independiente de lo que diga esta pericia, que tiene unas falacias grandes, que la prensa alguna prensa uruguaya se ha ocupado de destacar solo algunos aspectos, no ha levantado, por ejemplo, que el señor es un consumidor abusivo de drogas, lo dice la pericia textualmente, pueden buscarlo. Creemos que la niña está en un grave riesgo. Esa es la verdad. Eso es lo cierto, ese es el punto en el que estamos. Nosotras, la madre, el personal que la está apoyando a la madre, los compatriotas uruguayos que están allá también apoyándola porque llegaron a armar una vida después de 2 años a una ciudad donde no vivía tampoco. Bueno, estamos, por supuesto, nosotros no vamos a abandonar el apoyo a María porque no tenemos duda de lo que pasa. No tenemos duda, pero no porque nosotros tenemos fe ni una creencia, porque tenemos documentos técnicos. El último documento técnico que yo no hice referencia la última vez porque todavía no estaba... ¿Sabes qué? Perdóname que te interrumpa, Soledad, pero me viene bien que hayas planteado nosotros no tenemos dudas. Y en base a documentos técnicos. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque la sociedad se ha hecho mucho eco de este caso. Mucho más allá que por María y por la niña, por la puja entre movimientos feministas, movimientos machistas, ¿no? Entonces, se perdió un poco el eje y el centro de la cuestión. Hay una nota, una columna muy interesante de Andrea Tuana, del mes 6, del Corriente, en el que ella dice algo que es debatible. Ella plantea la imparcialidad. No tengo dudas, dice, es funcional y abona al sistema hegemónico machista y adultocéntrico. Es decir, no a la objetividad, a la imparcialidad y a la ecuanimidad en casos de abuso sexual y violencia doméstica. Siempre, porque también ella misma da cuenta de que es real que en un porcentaje muy menor, pero que hay consenso entre especialistas que existe y que va del 1 al 4%, hay casos de los reportados en los que o los niños mentían o las madres o la persona a cargo manipulaba el relato. Pero hablamos de 1 al 4%, nada más, de constatación de relatos falsos en todos los casos reportados. Cuando ustedes plantean no tenemos dudas, es
desde ese lugar al que llama Andrea Tuana hay que estar siempre de un lado? ¿O es porque en este caso están seguras por documentación que no calzaría en ese 4% de posible error? Diferentes profesionales han constatado el abuso, diferentes profesionales, no Teresa Herrera, no Soledad González, gente que trabaja sobre este problema. En mis manos tengo el informe de la doctora Cecilia Rienzi, psiquiatra de niños y adolescentes, especializada en familia, que trabajó con la niña, que también hace un detalle de cómo... Y que supervisa además con un grado 5 con psiquiatría infantil. Con la doctora Magdalena García, también su informe. Exactamente. O sea, entonces hay una serie de profesionales, que incluyo a la del ITF, como relaté en aquella oportunidad, la doctora Nin, que pidió que la dejaran ahondar su pericia para certificar el abuso y se lo negaron. Entonces, todos los especialistas coinciden. Los que no coinciden son los que no conocen el caso de cerca de primera mano, como lo conocemos nosotras, y los que además no son profesionales de estos temas. Los del ITF que hicieron finalmente la pericia que fue tomada en cuenta por la justicia uruguaya, ¿cuánto tiempo le dedicaron al caso? 40 minutos. Bien. Y ella ahí recomienda que la niña permanezca con su madre en este país. Exactamente. También lo ignoró la justicia uruguaya. Me gustaría una vuelta de panel de percepciones, reflexiones o preguntas. Un minutito, Sí. ¿te puedo pedir un minutito? Sí, Porque a mí me parece que esto de la presunta imparcialidad... A mí hoy alguien me dijo, quien yo tengo buen concepto, me dijo, a esta niña le hizo daño al padre y la madre. Y yo quiero decir que la madre protegió a esa niña en su intimidad, en su nombre, incluso hasta no queriendo aparecer ella en cámara, a pesar de que eso fue cuestionado por algunos periodistas, y que quien expuso a la niña y quien puso el nombre en las redes y puso a la niña en las redes fue su padre, no fue su madre. Que eso también me parece que no es un dato menor. Y es también él quien hace llegar aspectos parciales de la pericia a los periodistas y las periodistas uruguayos en menos de 48 horas. De lo que se hizo en España. Exactamente. Entonces, digo, a mí me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bien. Graciano. Es un caso muy doloroso. No es el único caso donde padres separados que viven en distintos países reclaman, digamos, la restitución o, en fin, o la tenencia o el derecho a estar con sus hijos. No es el primer caso, repito. Conozco algún caso vinculado a Uruguay y Colombia también. Pero este ha tenido la particularidad de que ha tomado un gran estado de opinión pública. Esa es la gran diferencia con otros que también se procesan en los tribunales y que no tienen este grado de atención o que por lo menos no han logrado instalarse del modo que este lo ha logrado desde hace mucho tiempo en nuestro país, con campañas organizadas, con carteles, con logotipos, en fin, con todo lo que se necesita para apuntalar una determinada posición. Y desconozco las razones que hacen que este caso sea un caso particular, porque en definitiva los conflictos entre los adultos por la tenencia de los hijos más o menos son todos similares. O sea que ignoro realmente por qué este caso en particular ha tomado la espectacularidad que ha tomado. Pero dejando de lado eso, y como yo no conozco el expediente y como muchos de los argumentos que estamos escuchando, como otros que también hemos escuchado, en fin, es difícil tomar una posición. Yo simplemente quiero quedarme en el hecho de que, y por eso me parece muy importante lo que tú leíste de Tuana, de que este conflicto y cualquier conflicto en la sociedad, en un Estado de Derecho, lo resuelven los jueces. Lo resuelven los jueces. No hay tribunales populares, no se resuelve en la televisión. Lo resuelven jueces que están formados técnicamente, jurídica, profesionalmente. Esa es la pregunta. Sí. ¿Están instruidos al grado de lo que hoy está visible? Porque, a ver, podrá gustarnos más, podrá gustarnos menos, todo lo que los movimientos feministas con logotipos, luchas y pancartas hacen. Podrá gustarnos poco, de hecho, que haya que ser imparcial en todos los casos, como plantea Tuana. Pero estaríamos en las penumbras si no fuera por el trabajo de estas organizaciones, que terminan dándonos un nuevo espejo en el que mirarnos y obliga a instruirse un poco más a quienes son hoy operadores de justicia. Pero en este caso en particular,
se agotaron todas las instancias que el sistema jurídico nacional e internacional prevé para estos casos. Todas las instancias, de primera, de segunda instancia y del Tribunal y de la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, todas las garantías del Estado de Derecho estuvieron arriba de la mesa y se cumplieron. Pero vuelvo a preguntar, ¿están las garantías iniciales en quienes son los operadores judiciales? Bueno, pero si están... Están cuestionados por la Unión Europea, por ejemplo. Pero los jueces y los técnicos que llegan a sus cargos lo hacen en función de procesos competitivos, por la confianza que tienen sus superiores, porque demuestran idoneidad para los cargos. Y cuando hay algún juez o algún operador de la justicia que no se comporta como es debido, recibe una sanción disciplinaria, es removido, separado, asignado a otras funciones. Por lo tanto, si no partimos de la base de que tenemos confianza en el funcionamiento de la justicia, todos los pronunciamientos de la justicia siempre van a estar bajo la sospecha de que fueron adoptados con un criterio de parcialidad o de no neutralidad. Y eso me parece que es muy dañino para el sistema republicano. Más allá de que nos pueda gustar o no una resolución en cualquier tema, si cada vez que una resolución judicial no es de nuestro agrado, minamos la confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho y del sistema republicano, me parece que estamos recorriendo un camino muy peligroso. Bien, Vero. Cómo hay cierta dualidad aquí, ¿no? Porque acá todos los días cuando hablamos de inseguridad, cuando hablamos de un individuo que la justicia deja libre y no nos gusta porque creemos que tenía que tener más penas, decimos que la justicia se equivocó. Resulta que solo en estos casos el proceso, el cumplimiento del proceso significa que se cumplieron todas las garantías. Y bienvenido al mundo real, Pascale. No se cumplen las garantías porque se hayan agotado los procesos. Este informe que decía Soledad, que mencionaba, de la organización Save the Children, dice: los errores y debilidades de las administraciones públicas hacen que los abusos sexuales que sufren los niños no se detectan, se alargan en el tiempo y que incluso a pesar de detectarse y denunciarse, no terminan en condena. Esto lo dice respecto a la justicia de Cataluña, que es el lugar del que estamos hablando específicamente, y lo dice mucho antes de que esta niña uruguaya llegara allí a España. Lo dijeron aquí estas mujeres cuando vinieron. Y agrego a esto nada más algo que me da mucha vergüenza desde el punto de vista profesional. Yo no puedo decir que esta niña fue abusada, no puedo decir. Yo lo único que puedo hacer es leer, informarme, escuchar. Hoy escuché a varios colegas míos decir que la niña fue víctima de su madre, que la madre la robó y la trajo a España. Y no quiero dar nombres porque cada uno sabrá lo que dice. Vergonzante. No es lo mismo presentar una noticia diciendo la justicia española descartó abuso y que luego uno vaya a lo que se ha transcrito de la sentencia y lo que diga la sentencia es, lo que dice no se confirma ni se descarta. Periodísticamente también sabemos cuando estamos jugando un partido para un lado o para el otro. También somos, en ese caso, parciales a la hora de juzgar. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. Les recuerdo que tienen los últimos días para figurar en la edición impresa 2019 de Páginas Amarillas, así que si tenés un negocio, sos profesional o brindas un servicio, no dejes pasar la oportunidad, asesorate por el 2480-8181 y descubrí las diferentes soluciones para mejorar tu negocio. Páginas Amarillas Uruguay, donde todo está. Podés visitarlos en www.paginasamarillas.com.uy. Pausa y ya venimos.